de Ñuble. Conduce Karen Pacheco. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a Epicentro Regional, acá por la 91.5 de Radio Interactiva. Comenzamos una nueva edición en este día viernes 25 de abril. Vamos a compartir contigo temas contingentes, cierto lo que está pasando a nivel local en política. Vamos a ir conociendo justamente parte de esta información. Comienzo indicándoles porque sé que somos el primer programa en vivo del día en la interactiva, ¿cierto? Entonces tienen que saber el pronóstico del tiempo para hoy. Tenemos una temperatura actual que llega a los 9 grados. La máxima estimada para esta jornada va a llegar a los 17 grados, es lo que se espera. Hay probabilidad de un poco de chubascos breves durante el transcurso del día, la mínima fue de 5, eso es lo que se espera para hoy. Mañana el cielo estará completamente despejado, soleado, 18 la máxima, 5 la mínima, y el domingo será de 21 grados la máxima y 4 la mínima, mucho sol y bastante agradable según lo que indica en este caso mi proveedor de pronóstico del tiempo es AccuWeather. Así que se los comparto hoy, entonces incluso tenemos probabilidad de algunos chubasquitos por ahí durante el transcurso del día. Muy bien, vamos a comenzar a conversar de lo que está ocurriendo a nivel local, del acontecer local más relevante, lo que ha sido noticia no alcanzan a ser 24 horas. Está con nosotros el periodista Russell Cabrera, quien también fue administrador municipal en la comuna de Coihueco, si yo mal no recuerdo, por 3 periodos del alcalde, ¿cierto? Así que aprovecho de darle los buenos días y bienvenido, Russell, ¿cómo estás? Karen, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar por acá, una mañana bien luminosa después de una noche de viento y lluvia. Oh. Oye, que también para nosotros es un agrado tenerte. Yo creo que en este contexto es primera vez que vamos a tener una conversación sin tener que promocionar a lo mejor una actividad cultural o algo, porque en ¿Verdad? otros, ¿cierto? En eso pensaba anoche cuando podíamos concretar la entrevista. Un trabajo de administrador municipal que hiciste por 12 años. Así Así es, junto a que, Carlos Chandía, gran sí. alcalde, gran ex alcalde de Coihueco. Así es. Entonces, para nosotros era como súper pertinente poder tener, además de una postura política, una voz experta en el área. Y para analizar un poco lo que está pasando en la municipalidad de Chillán, porque a veces da la sensación de que por usar bandera o por levantar temas se inventan cosas o se generan estas noticias como con pompas, como con más color, por decirlo de alguna manera. Y de hecho ayer en redes sociales se salió a decir que se había logrado la suspensión del alcalde, lo que fue después aclarado, la sustitución, primero se publicó y después se mencionó que fue una suspensión. Entonces, nosotros hablábamos ayer un poco qué significaba cada uno de estos conceptos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un alcalde es sustituido y cuando es suspendido? Son cosas muy distintas, pese a que las palabras se parecen un poquito, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, lo que nosotros conocimos la tarde de ayer fue finalmente la sentencia que emitió el Tribunal Electoral Regional, el TER, respecto de una acusación que presentaron 3 ex concejales de Chillán. Esto tiene una historia más larga porque se generó en marzo del año 2023, si no me equivoco, cuando el ex concejal Cariaga, también Juan Pablo López y Queenie Aitken presentaron los 3, se requieren 3 votos para justamente presentar, o la firma de 3 concejales para presentar una de estas acusaciones contra el actual alcalde de Chillán, Camilo Benavente. Bueno, ayer la noticia evidentemente fue recibida con mucha sorpresa, porque lo que se confirmó evidentemente fue la suspensión del jefe comunal de Chillán por un plazo de 30 días, con un goce de remuneraciones que llega al 50%, o sea, va a percibir la mitad de su sueldo durante este mes que va a estar fuera de sus funciones el alcalde. Ojo que él, hasta donde sabemos, no ha sido notificado todavía, se Y tiene eso se que hace cumplir. efectivo desde la notificación a él y al consejo, ¿no? Exactamente, va a haber una doble notificación y también se va a informar a Contraloría por parte del TER de esta medida que se ha adoptado.
Entonces, la pregunta que se hacía ayer, ¿qué pasa hoy día? Por ejemplo, ¿el alcalde está en funciones o no? Bueno, tiene que estar en funciones porque, insisto, no ha sido notificado hasta donde sabemos. Y por tanto, la actividad principal que tiene el alcalde hoy, que es la entrega de la cuenta pública, va a ser, hasta donde sabemos también, encabezada por él, a menos que, claro, se produzca esta notificación en el transcurso del día antes que se realice esta ceremonia, entiendo que es en horas de la tarde, así que todavía hay espacio para que eso suceda de aquella manera, así que me imagino cómo deben estar los chiquillos ahí del equipo de comunicación, de protocolo, de la municipalidad, viendo distintos escenarios, porque a estas alturas es una actividad que probablemente no se va a poder suspender y que tendría que en este caso encabezar quien va a subrogar al alcalde durante este mes de suspensión, que debiera ser, hasta donde sabemos también, la administradora municipal. Sí, estoy leyendo también una publicación hoy que tiene la discusión. Dice que es el Tricel en este caso. El Tribunal Calificador de Elecciones es el que sancionó con esto de 30 días de suspensión. ¿Y qué pasa si hubiese sido una...? Porque son hechos diferentes, ¿no? La sustitución y la suspensión, decíamos, bueno, lo que está ocurriendo ahora es una suspensión y que se va a hacer efectivo una vez que sea notificado. ¿Tendrá un plazo de días hábiles para informar Yo tengo la duda, ¿ah? Yo creo que puede haber un error ahí por parte del diario, el Tribunal Electoral que Sí. sanciona estos temas, porque el Tricel es el que califica las elecciones, el que dice quién ganó, en definitiva, y con qué porcentaje ganaron. Creo que puede haber una imprecisión ahí en esa materia. Ok, me parece excelente. Que podamos también ir aclarando estos puntos. Sí, porque nosotros tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos el documento. En este caso, el que justamente, y aquí le voy a echar un ojito también, Tribunal Calificador de Elecciones. Es el TER, Ese es el TER. exactamente. Sí, y está ahí con el sellito, exactamente. Corregime entonces, es el TER, El no TER. el Tricel, Así el es. TER. Ok, el Tribunal Electoral Regional. Y es una sentencia, ojo, que no es apelable, ¿ah? Porque uno pensaría que se va a acoger quizá algún tipo de recurso por parte del equipo que está asesorando al alcalde Camilo Benavente, pero no es apelable, debe ser cumplida esta sentencia. Ahora, yo creo que aquí hay que analizar esto bien desde como de altura, porque si bien es cierto es una sanción, eso a todas luces, pero también por el lado de quienes están apoyando al alcalde, es como si hubiera esquivado una bala, ¿eh? Porque en definitiva algunos apostaban que se venía la destitución, que era lo que buscaban en definitiva los concejales cuando realizaron esta acción contra el actual edil y presentaron 27 puntos a considerar. No fue cualquier presentación la que hicieron, eran 27 puntos, pero no fueron acogidos evidentemente todos estos cuestionamientos que había respecto de él en varios elementos que son bien importantes, solo parcialmente, y el análisis que se hace es que no, en este caso, no hubo un beneficio Directo para personal el personal. exacto del alcalde, y tampoco se acreditó en primera instancia una afectación del patrimonio municipal. Sí. En ese caso, el tribunal estimó que no procedía la destitución. Si eso se hubiera acreditado, hoy día estaríamos ante otro escenario y estaríamos ante un alcalde destituido. Pero lo que va a pasar es que el alcalde dentro de un mes va a volver a sus funciones con plena normalidad. Esto es parte, digamos, del juego, llamémosle de esa manera, Karen, al que se enfrentan los jefes comunales cuando asumen estas responsabilidades. De hecho, bueno, en ese detalle de digamos, justamente del que entrega el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿cierto? De estas medidas, se menciona que lo que se acogió, a lo mejor de estos 27 puntos que entregaron los concejales, ¿cierto? Para que se investigaran, lo que se estimó finalmente fue el hecho de que hubo contrataciones de 2 familiares del administrador municipal, uno del alcalde, que era su primo, que fue conocido en realidad también como más aún en el reportaje de Mega Noticias, de Mega, ¿cierto? Y el tema de la empresa que tiene el cuidado de las áreas verdes y que finalmente... que se habrían dejado de cursar algunas multas, eso fue lo que se exacto, se habrían dejado de cursar unas multas. Eso es lo que se estimó. Así es. Y bueno, el tema, por ejemplo, que tiene que ver con lo del primo,
Bueno, en este caso no es que se cuestione el hecho de que el primo pueda trabajar o no, más allá de la consideración de que un familiar, en fin, que pudiera eventualmente ser cuestionado. Legalmente se puede contratar porque está en cuarta línea consanguínea, por tanto la ley le faculta para que pueda trabajar. Ahí se hace el reparo, y entiendo que lo hizo Contraloría también en su oportunidad, es que este acto administrativo va con la firma del alcalde. Y eso es lo que no puede ocurrir. Yo personalmente tuve un problema con Contraloría, no Contraloría, en realidad dentro del municipio, también por firmas que en rigor no tendría que haber hecho. Por ejemplo, en algún minuto, aún siendo el tema absolutamente legal lo que se estaba tramitando. En este caso Es como específico. decir, yo no puedo porque hay intereses, hay un cla- familiar de por medio. claro, pero si lo firma Me otro, abstengo, si lo firma, por ejemplo, el administrador municipal, no habría habido ningún problema. claro. Por ejemplo, entonces insisto, lo que se está objetando no es que se contrate, sino que esté bajo la firma del alcalde. En definitiva, él tendría que haberse abstenido respetando un principio que es bien importante, tiene que ver con la ley de probidad, por cierto. Ahora, cuando hablamos de las sanciones, o sea, de la falta del cobro de multas, ¿cierto? En este caso, a la empresa que mantiene las áreas verdes. Eso en una municipalidad es responsabilidad final del alcalde, pero hay personas que están, digamos, en otras funciones que deberían ir supervigilando esa acción o actividad en particular. Por supuesto, Ya, ¿y quiénes son? ¿Qué área debería ser? bueno, en este caso es la Dirección de Aseo y Ornato la que tiene bajo su responsabilidad siempre este tipo de contratos, y ahí específicamente hay un inspector técnico de obras, un personaje que se conoce como ITO, inspector técnico de obras. Él es el que va entregando las recomendaciones técnicas respecto del proceder de la empresa, si está cumpliendo o no, por ejemplo, lo que se indica en el contrato, que así debe ser, Ya. y en definitiva ahí se van estableciendo la necesidad de aplicar o no multas. Ahora, el alcalde tiene en sus manos en algún minuto la decisión de acoger o no alguna recomendación de este tipo. Eso es una facultad del alcalde. Normalmente las empresas, cuando son sometidas a multa, tienen la posibilidad de realizar apelaciones. Sí. Y ahí es donde ellos envían un oficio dirigido a la máxima autoridad, en este caso, donde explican, por ejemplo, por qué motivo no se pudo completar Cumplir, cierta ajá. tarea, por ejemplo, en un momento Ya. determinado. Entonces, Pero eso bajo... atenúa el costo, ¿no? Claro, No es que te pueda dejar a cero el pago o también podría ser una opción. eventualmente se puede librar del pago, eventualmente, pero Ya. normalmente lo que se hace es se rebaja multas Sí. cuando se acogen parcialmente estos temas, o definitivamente se rechaza la apelación que se hace y se aplica la multa tal como estaba indicada. Eso, insisto, es una prerrogativa que tiene el alcalde, tiene que tener los antecedentes a la vista. Probablemente él vuelve a consultar en la parte legal también antes de tomar una determinación. Bueno, eso es lo que también se ha observado en este tema, pero insisto, no con la suficiente gravedad como para estimar que el municipio sufrió un perjuicio. Recuerden que se hablaba de que la municipalidad había sufrido un perjuicio de sobre 4.000 millones por estos conceptos. Parte de esto tiene que ver con esta materia. Hay otro tema sobre el cual no se pronuncia, finalmente entendemos que no se acoge en el caso del Tribunal Electoral, que tiene que ver con otra arista de las acusaciones que ha enfrentado el actual alcalde de Chillán, que tiene que ver con el desarme de la Media Luna. Ustedes saben que eso también dio lugar a acusaciones por parte de estos concejales, y también a concejales de la época, en definitiva. Exacto. Y también en paralelo, hay una acusación que está en el Ministerio Público, que eso está caminando, eso no se ha resuelto del todo, eso está todavía en desarrollo. Como decimos los periodistas, es una noticia en desarrollo, Karen, así que podría haber novedades próximamente respecto de ese tema. Así que, bueno, el alcalde, yo creo que lo que en este minuto debe estar haciendo es respirar, porque Ya. es como, insisto, haber esquivado una bala bien venenosa que venía derechito contra él. Así es que de alguna manera, dentro de lo malo, también, y de hecho me llama la atención, porque en algunos portales se habla de que la noticia es la suspensión del alcalde por 30 días, que sé yo, con el 50% de su Sueldo. remuneración, y en otro lado es, alcalde se salva de la destitución, evita la destitución.
son miradas, digamos, un poquito, es el tono, digamos, como con el cual se enfrenta este tema. Uno tiene que ser objetivo y en este caso, efectivamente, el alcalde logra salvarse de esto, pero no diría yo que él debe estar tan tranquilo porque hay, insisto, temas que todavía están pendientes, que él debe estar preparándose también para defenderse, tal como lo hizo en este caso ante el Tribunal Electoral. Recuerden que él declaró el año pasado, en el mes de mayo, fue citado a declarar y fue una declaración bastante larga porque tuvo que explicar punto por punto cada una de las acusaciones que se le estaban haciendo en esa oportunidad. Hay otra acusación, bueno, que aparece también es desarrollado en este documento entregado por el TER y que tiene que ver con la adquisición de bienes a través de trato directo, hacer contrataciones a través de trato directo. Lo que, a ver, es como para que yo quiero que con esta conversación quedemos más informados. ¿Ya? Parto de esa premisa de cómo funciona una administración municipal, porque con los titulares a veces la gente ni siquiera lee la noticia, sino que se queda solo con el titular y cuando vemos eso nos pareciera que está todo mal o que hay robo, como tú decías, bueno, se desestimó justamente de que hubiera un beneficio, digamos, un enriquecimiento de parte del alcalde cuando ha hecho estas gestiones y no se ha visto afectado el patrimonio municipal, o sea, por lo tanto tampoco ha habido una afectación que genere una merma en los recursos o en el bienestar de la municipalidad de Chillán. Pero sí hay cosas que parecieran que tiene que ir modificando justamente la administración actual del alcalde, que tiene que ver con, por ejemplo, esto de las contrataciones a trato directo, que sabemos que es la última instancia para hacer compras que tiene el Estado, ¿no? O sea, que Sí, tiene los organismos públicos. bueno, tú has trabajado también en administración Sí, pública y y sabes en que compras. exactamente, específicamente en Sí, compras públicas. sí, Bueno, en este caso lo que se está objetando es el contrato de arriendo de inmuebles que se hizo sí, mediante esta fórmula. Ahí normalmente los municipios tienen ordenanzas, tanto para la compra de terrenos como para arriendos también, que vienen a regular estas materias. Ahora, el trato directo, hay que decirlo, está prácticamente prohibido hoy día, pero ojo que hubo una modificación legal en esta materia, en la ley de compras públicas, el día 12 de diciembre del año pasado, que hizo mucho más estricto todavía. O sea, si antes ya era difícil los tratos directos que existieron durante bastante tiempo por montos bien acotados, sí. recuerdan ustedes que durante mucho tiempo, por ejemplo, Eran se, 3 UTM, 3 ¿no? UTM, Sí, que durante harto rato la UTM estaba media estática en 120.000 pesos en aquella época, hace varios años atrás. Pero en esta modificación que hay ahora prácticamente nos deja fuera. ¿Ah? Ahora, esto se produce, ojo, antes de esta modificación que viene a cerrar la puerta, ponerle candado al tema de las contrataciones directas, pero aún así ya hace mucho rato que la Contraloría especialmente viene a recomendar, yo diría con bastante intensidad, que se evite realizar trato directo, porque en definitiva, ¿qué es lo que ocurre con esto? Se elude el mercado de compras públicas. ya, No estoy diciendo con esto que se elude la legalidad, ojo, no, pero se le saca el quite de alguna manera a la posibilidad de competencia. ¿Qué significa esto? Que se hace una oferta pública, por ejemplo, donde el municipio diga, se requiere contratar inmuebles para tal y tales fines, dentro de tales sectores, por ejemplo, se sí, en recibirán tal periodo, propuestas al municipio entre tal tiempo, bien acotado. sí. Y ahí es donde viene una sutil diferencia entre abrir esta posibilidad de competencia abierta y decir yo quiero este y este inmueble. Ahora, si tú me preguntas en lo logístico, claro, es mucho más fácil para el municipio poder determinar cuáles son los inmuebles que cumplen con mayor precisión los requerimientos que ellos tienen en ese minuto, por distancia, por metraje, por muchas razones. Puede ser mejor un inmueble que otro. Entonces, por un tema de comodidad, un tema práctico, muchas veces se trata de buscar la manera de hacer esto de manera directa. No hay una obligación, ojo, necesaria en esto, insisto, tiene que ver con cómo están modeladas las ordenanzas. Hay municipios donde no existe una ordenanza para este tipo de contrataciones, el caso de los arriendos, pero, insisto, deja abierta esa posibilidad de interpretar como que se evitó una competencia de parte de Sí, oferentes distintos para esto. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que, bueno, si todo hubiera ido bien en el tiempo en Chile, la verdad es que esto no sería tema. Todas estas modificaciones legales que ha habido, donde van cerrando las posibilidades de contrataciones directas,
tiene que ver con abusos que ha habido en el tiempo, no estoy hablando de Chillán necesariamente, pero ha habido abuso de este tema, entonces hay mucho compadrazgo, por ejemplo. Ha habido zonas grises respecto de los valores que se cobran por los arriendos también. Porque esto tampoco tiene una regulación. Exacto. Hay un tema de mercado, en definitiva, pero ahí podría haber también una suerte de abuso. Entonces, para evitar eso, es que la Contraloría recomienda en todo ámbito de acción del mundo público evitar las contrataciones directas y utilizar la fórmula que hoy día es prácticamente obligatoria, que tiene que ver con las licitaciones que se abren para contratar tanto productos como servicios, Karen. Bueno, hemos abordado cada punto que es esgrimido en el comunicado, digamos, en la sentencia del TER, que tenía que ver con justamente el arriendo de inmuebles a través de trato directo, la falta de cobro de multas, vimos en la contratación de los familiares del administrador municipal y el familiar del alcalde, el primo. Entonces, hemos abordado por lo menos, creo, si no mal recuerdo, todos los puntos que aparecen justamente en esta sentencia del TER. Y quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es el rol y la importancia del administrador municipal? Porque hoy día, ya llevamos casi un año que la municipalidad de Chillán no tiene su administrador municipal, que hay alguien que está subrogando el cargo, que también hay una diferencia entre subrogar y la suplencia, también hay una diferencia, pero está, digamos, provisoriamente y que hoy va a asumir funciones administrativas como alcalde, ¿no? Cuando sea notificado el alcalde justamente de esta sentencia del TER. Bueno, estamos hablando de la capital regional. Yo creo que sí, ahí debiera existir permanentemente la figura del administrador o administradora titular. Creo que es tremendamente conveniente. Ojo, en algunos municipios no existe la figura del administrador, pero son las menos, ¿ah? Son las menos. No es una figura obligatoria dentro de la ley que rige a las municipalidades, la 18695. Diría yo, una figura que está crecientemente tomando mayor relevancia en la municipalidad. ¿Cómo no va a ser importante? Imagínate que viene a ser sí, la figura que es en la práctica el segundo de a bordo. No necesariamente en la jerarquía que se ordena en los municipios, porque está el juez de policía local, en fin, el secretario también ocupa un lugar importante, pero el administrador en la práctica pasa a ser el segundo de a bordo y es quien subroga al alcalde además en su ausencia. Y el administrador tiene una misión súper importante además, en definitiva, que es resguardar que las instrucciones del alcalde se cumplan y que exista la coordinación necesaria entre los distintos departamentos, en este caso, que es algo muy, pero muy esencial. Y también hace de bisagra entre la alcaldía y el consejo municipal. Bien. Entonces, es un rol súper, súper relevante y es muy conveniente que exista, creo yo, un administrador titular en todas las municipalidades. Cumple un rol fiscalizador también, es como filtrar las cosas antes de, ya sea documentos, trámites que lleguen, antes de que lleguen a la oficina del alcalde, o hay cosas que pasan directo. Bueno, hay oficinas de administración municipal, como el caso que tiene Chillán, que es muy grande, tiene varios abogados también trabajando ahí, que por supuesto muchos de los actos que suscribe el alcalde pasan por sus manos, Bien. va haciendo una visación de la documentación. No todo, porque evidentemente también está el departamento jurídico, que tiene que ver con materias muy específicas. Pero sí, Ya. el administrador muchas veces, en mucha documentación, también pone su mosquita, mosca. le llamamos ahí, Sí. una firma que autoriza o valida la suscripción de un documento. Por tanto, en definitiva, el alcalde se apoya mucho en el administrador. Además, hay otro tema relevante. El administrador o administradora municipal tiene Y ser en de sus manos, confianza, ¿no? sí, la delegación de firma, que es algo bien importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley faculta al alcalde para delegar su firma en varios tipos de documentación.
incluso en la suscripción de contrataciones, por ejemplo, en muchos decretos, tanto administrativos como decretos de compras, se firman por parte del administrador municipal, en este caso, quien tiene la firma delegada del alcalde. ¿Qué significa esto? Que el jefe comunal tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacer mucho más terreno, Karen, de estar mucho más en contacto con la comunidad, porque puede dedicar un porcentaje menor de tiempo A lo a la cosa administrativo. administrativa, Bien. y eso está en manos de la oficina de la administración municipal, que lleva ese peso con mucha intensidad, así que no deja de ser muy relevante también ese punto. Ahora, bueno, el estar a cargo de los concejales, eso lo asume el concejal que tiene la primera mayoría, él es el que va a presidir el consejo y en el caso de este mes, que una vez que sea notificado el alcalde va a estar fuera, ¿no? Eso es bien interesante porque hubo una modificación legal hace algunos años, esto debió ser antes de 2021 porque fue antes del último periodo, donde se da a los concejales una mayor facultad en Sí. este tema. ¿Y qué quiere Recuerdo decir que eso esto? pasó en Coihueco Sí, cuando tuvo el accidente el alcalde. claro, me tocó Sí. a mí en esa oportunidad asumir como alcalde subrogante o alcalde administrativo. Sí. Y el concejal más votado en el consejo asume como alcalde protocolar. Sí. Es una figura que todavía mucha gente desconoce, es algo raro. El alcalde protocolar no toma decisiones en el municipio, en la cosa administrativa, bajo ningún punto de vista. Solamente representa al municipio en los actos públicos, en las ceremonias. Ahí está él como la primera autoridad protocolar, Bien. sin tocar lo que tiene que ver con la parte administrativa. Y también, como tú dices, preside el Presidiendo. Consejo Municipal, también es una prerrogativa. Muy bien. Russell, ahora tu opinión respecto a esta situación. Y con eso vamos a ir cerrando, ya son las 8:31. Wow, pasó rapidito el rato. Rapidísimo. Bueno, yo creo que estamos ante un escenario que yo diría ninguna comuna quiere. Es una situación complicada, porque, claro, un jefe comunal que esté suspendido no permite que la marcha del municipio vaya con total normalidad. Pero ojo, el alcalde podría haber sido suspendido también por 60 días, podría ser Ok. un tiempo mayor. O sea, pudo haber sido más largo el periodo de... Exactamente, así Ok. que va a ser un Es mes. como que le pusieron el va a ser un mínimo. mes acotado. Sí, de alguna manera, de ese punto de vista, Ya. pudo haber sido una sanción mucho más severa, sin llegar a mencionar la institución que la máxima que pudo haber recibido. De manera que no es lo que una municipalidad quiere. Ahora, un mes, sinceramente, no va a afectar la marcha del municipio, puede estar por otros motivos, el alcalde un mes fuera de sus funciones. No creo que vaya a ser relevante, gravitante. Además que el alcalde, si bien es cierto, está fuera de funciones, no está en otro país, no está desaparecido, el alcalde está y está en contacto con sus equipos, así que yo me imagino que eso de alguna manera sigue marcando el rumbo de la ciudad. Pero evidentemente genera un ambiente extraño, es algo que no quisiéramos en ninguna comuna, la suspensión de un jefe comunal. Creo que no es sano que esto ocurra, pero hay que estar atento. Este tema al alcalde Camilo Benavente le significa, como dijo por ahí un amigo, es una tarjeta amarilla del minuto 20. ¿Ah? De alguna manera es eso. Entonces, Ya. también es una suerte de warning, de advertencia, Sí. ¿verdad? Que lo deja con prácticamente un mínimo margen de maniobra, o sin margen de maniobra para lo que queda del periodo que está empezando. Así que no deja de ser complicado el haber recibido esta tarjeta amarilla, Karen. Muy bien. Gracias, Russell, por acompañarnos. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos acá en Epicentro Regional. Además, en una transmisión en vivo por Facebook de Radio Interactiva en la 91.5. Así que estamos en todas nuestras plataformas disponibles para que puedas participar e ir interactuando con nosotros aquí en Epicentro Regional, en Radio Interactiva CL, para que puedas buscarnos en Facebook y puedas justamente compartir o opinar de esta conversación que vamos a tener a continuación con el diputado Frank Sauerbaum. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación a la radio. Oye, se me ve la pelada atrás en la transmisión en vivo, ¿no? ¿No? Ah, ya, de frente, No, qué bueno. porque está acá la cámara. Ah, Estamos así, con la cámara. de frente, ya, Con está la bien. cámara de frente, no, en la altura salen muchos pillados con ese, con la cámara con tiro de picada. Bueno, hay varios temas que queremos conversar con ustedes, y en este caso sé también que tiene su opinión política y su opinión respecto a estos temas, y entre esos, esta semana
Mario Marcel entregó parte de digamos, del presupuesto y de lo que va a ocurrir en el país. Se habló de recorte presupuestario, pero también en esta entrega de información ocurrieron algunas situaciones que se hicieron noticia más que propiamente los números, y quiero saber en qué consistió y su opinión al respecto. Sí, bueno, es lamentable que se haga noticia respecto a un tema más bien de un chascarro, de un bochorno que de lo de fondo. Efectivamente, mira, primero ir brevemente a lo que pasó con la directora de presupuesto. La directora de presupuesto tenía que hacer una exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y lo que pasó fue que nos entregó un informe distinto al que estaba exponiendo. Entonces, obviamente, eso produjo un nivel de confusión inicial. Luego de eso nos cambiaron el informe, y también tenía diferencias con respecto a lo que estaba exponiendo, así que finalmente nos quedamos con muchas dudas respecto de si los números que nos habían entregado eran los adecuados. ¿Eso se puede volver a repetir esa sesión? ¿Se pidió No, justamente? lo que pasa es que esa es una sesión bien especial porque se junta las dos comisiones del Senado y la Cámara de Diputados, que eso no pasa nunca, solamente para temas bien específicos, pero nosotros vamos a tener que pedir aclaración de una serie de números que a nosotros nos preocupa sean los adecuados. Pero mira, más que eso, independiente de eso, los anuncios más importantes del gobierno nos dejan muy preocupados porque fíjate que nosotros teníamos que cumplir una meta de balance estructural, o sea, eso quiere decir de nivel de endeudamiento, de ingreso, que se había propuesto el gobierno y que lo habíamos conversado hace tiempo, para llegar al menos 1,1% de balance estructural. Eso se desecha y el gobierno dice que no lo va a poder hacer y que lo vamos a poder cumplir el próximo año, o sea, el próximo gobierno, porque ellos se van en marzo, y que lamentablemente tenemos un serio problema de ingresos del Estado. Eso quiere decir que no tenemos los suficientes recursos para poder cumplir con los compromisos que ya tomamos. Y eso en castellano, ¿qué quiere decir? Que la gente que me está escuchando, cuando va al consultorio y no encuentra remedios, es porque efectivamente no hay la plata para poder comprarlos. Y eso se produjo fundamentalmente porque el gobierno el año pasado hizo una proyección de los ingresos equivocada. Dijo que iba a tener, en términos simples, igual que una dueña de casa que me esté escuchando, yo dijo que iba a recibir al año 500 pesos, por ejemplo, y de los 500 recibió 300 nomás. Y esos otros 200 son la deuda que se viene arrastrando, y por lo tanto impide que se puedan cumplir una serie de compromisos, y por eso el gobierno tiene que hacer una serie de recortes alrededor de 1.500 millones de dólares según lo que ha pedido el Consejo Fiscal Autónomo, y nosotros vemos con desesperación de que el gobierno solamente ha dicho que ellos tienen recortado ya 300 más o menos para este año y que los otros los vamos a tener que hacer a través de modificaciones legales. O sea, quiere decir que va a tener que ir al Congreso a pedirle, ¿cierto?, que la apruebe los recortes, cosa que es bastante dudosa, porque si a un parlamentario le vienen a decir que va a tener que recortar, ¿cierto? No sé. Son medidas impopulares, muy digamos. claro, que Ahora, va a tener que recortar los suministros para carabineros, para los hospitales, o vamos a tener que dejar de pavimentar calles. Obviamente los parlamentarios se van a oponer, entonces va a ser muy difícil hacerlo. Ahora, cuando se aprueba el presupuesto, ¿ustedes tienen algún poder de decir, ojo, que esta no va para allá? Porque el presupuesto se aprueba en noviembre. Sí. Se firma en noviembre, se discute durante todo el mes de noviembre justamente porque van como cartera por cartera, Sí. ¿cierto? Van aprobando estos recursos. Entonces, si ustedes también tienen digamos, en conocimiento o en este caso en la misma comisión que le toca presidir, decir, no, la economía no va para allá, o sea... Sí, bueno, a ver, nosotros podemos hacer las advertencias, pero este es un régimen ¿Y se presidencial. hicieron esa advertencia, Sí, Fran? o sea, no la hicimos nosotros. Mira, si no importa ya. La oposición puede decir lo que quiera, está bien, lo que quiera. Pero las dijo el Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo, como dice su nombre, autónomo de los poderes del Estado, que hace análisis macroeconómicos muy serios y que los gobiernos hace mucho tiempo ya escuchan mucho su recomendación. Ellos les dijeron que los ingresos que el gobierno estaba proyectando para el año 2024 y 2025 no se iban a lograr, por distintos motivos. ¿Por qué? Porque, para explicar en simple, ¿en qué se equivocó el gobierno? El gobierno pensó que el precio del cobre iba a estar más alto, no estuvo más alto. El precio del litio iba a estar más alto, tampoco estuvo más alto. Iban a recaudar una cierta cantidad de impuestos, del impuesto al tabaco, del impuesto de la repatriación de capitales y una serie de otros impuestos que el gobierno hizo malas proyecciones y se equivocó, así de simple, se equivocó. Cosa que le dijo el Consejo Fiscal Autónomo y nosotros se lo repetimos en la ley de presupuesto. El gobierno, cuando discutimos, nos dijo, ok, tienen razón, vamos a recortar una cierta cantidad de plata, que fueron finalmente 700 millones de dólares, pero el Consejo Fiscal Autónomo ya en ese momento decía que eso era insuficiente porque eran 1.500 los que había que recortar. Entonces,
Lamentablemente, el gobierno dijo, no, vamos a seguir, vamos a tener estos ingresos, los vamos a tener, y Marcel insistió en eso, y nosotros no tenemos ni una facultad para decirle, oiga, ¿sabe qué? No se hace porque nosotros no queremos. Lo único que puede hacer el Congreso es decir, ok, yo no voto a favor de esto, y si nosotros no votamos a favor del presupuesto que el gobierno propone, queda el presupuesto tal cual como ellos lo proponían inicialmente. O sea, no Ok. se pueden hacer modificaciones porque nosotros no tenemos facultades para eso. Entonces, por eso a nosotros nos llama mucho la atención de que gente que se supone que estaba preparada técnicamente, como Marcel, ¿cierto?, cometan errores que son bastante graves. O sea, hoy día los chilenos van a pagar las consecuencias de tener una mala administración financiera del Estado, y lo van a pagar todos los días cuando nos llamen. Por ejemplo, ayer en la noche en San Carlos, oiga, nuestro camino lo queremos pavimentar, nuestra agua potable, nuestros remedios, los consultorios, los carabineros, etcétera. Una serie de cosas que no se van a poder hacer porque no vamos a tener ¿Y los recursos cuándo suficientes. se va a saber, justamente porque va a existir un recorte presupuestario? Sí. Eso, que la gente sepa que Sí, va a haber un apriete de cinturón que seguramente va a ser importante. sí. Y de hecho también comentábamos esto ayer con otra persona y lo comentábamos al aire, de que en realidad también es el de los pocos, o si no el primer gobierno que hace reducción presupuestaria en un año de elecciones, que igual eso, digamos, habla en cierto aspecto de una responsabilidad más allá de lo que viene por delante, que es un proceso eleccionario Sí, claro. de parlamentarios y presidenciales. Habiendo dicho eso, ¿en qué áreas podría existir este ajuste? ¿O cuándo se va a saber Mm. en qué áreas se van a ver afectadas en este recorte presupuestario? Mira, lo que pasa es que nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno el año pasado en donde no se iba a recortar. Entonces, en todos los demás se podía recortar, Ok, pero habían áreas en donde no se podía recortar, que era, por ejemplo, salud, ya. que era vivienda, seguridad pública y obras públicas. Esos eran como los 4 ítems que eran más, digamos, intocables, por decirlo de alguna manera, y todo lo demás se podía ajustar, y eso es lo que nosotros esperamos, que se tenga un criterio más o menos de ese tipo, porque lo peor que puede pasar es que la gente empiece a darse cuenta que, no sé, pues las listas del PERA, que hoy día llegan a 3 millones de personas, se sigan abultando, que no tengan respuesta, ¿cierto?, en materia de seguridad pública. Entonces, nosotros el año pasado lo único que pudimos hacer fue llegar a un acuerdo con el gobierno en donde no recortar. Ok, Ahora el gobierno tiene legalmente ellos la disposición o la atribución de poder recortar donde ellos quieran. El Congreso no les puede decir. Ellos nos proponen a nosotros una legislación y nosotros lo aprobamos o lo rechazamos simplemente. ya. Eso igual tiene que pasar por ustedes. Hay una parte que pasa, de los 1.500 millones de dólares que se van a recortar, hay 300 que ellos recortan unilateralmente, Ok. sin pasar por el Congreso. Y el resto sí debiera pasar por el Congreso. Es por el monto de la cifra. No, porque además son producto de ley, porque hay muchos compromisos que se comprometieron, o sea, muchos recursos que se comprometieron en la ley de presupuesto. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto aprobado en una ley, tienes que deshacer la ley, en el fondo, con otra iniciativa. Ya. Bueno, habiendo dicho eso, que también nos interesa que la gente quede bien informada de lo que está pasando, porque efectivamente lo que nos quedó es esta mala exposición y Sí, eso es una cosa secundaria. y eso es secundario cuando lo de fondo claro. también es sumamente importante. Ahora, hay otro tema que me gustaría que pudiéramos conversar y tiene que ver con la migración, porque de hecho es una situación que quienes estén ya sea en el Parlamento, en el próximo periodo o en el Ejecutivo, tienen que considerar varias opciones, ya que justamente la migración en nuestro país es una realidad que viene evidentemente hace años, pero ustedes lanzaron una ley, un proyecto de ley que obviamente que tiene unos atisbos, unos aristas, que tiene que ver con dejar de entregar beneficios. ¿Y qué significa esto, Frank? A ver, mira, lo que pasa es que en Chile es bien increíble lo que ocurre, pero desde el año 96, no ahora, sí, que no, del año Ya, 96, me parece bien aclararlo. había una norma que nadie consideraba ni nadie tomaba mucho en cuenta, porque la verdad que nunca nos afectó tanto, que decía que los inmigrantes ilegales, estamos hablando de los ilegales, no de los legales, de Sí. los ilegales, en Chile tienen un nivel de vulnerabilidad mayor que cualquier persona, incluso que los propios chilenos que viven en la calle, o sea, los pone en un estatus mucho mayor. Entonces, ¿y eso por qué pasó? Porque en los años 90, 95, 96 y hasta el 98 hubieron muchas guerras a nivel internacional y llegaron muchos refugiados. Entonces, llegaron refugiados de distintos países en conflicto y esas personas tuvieron una norma especial. El problema es que la norma quedó abierta y nos afecta hasta el día de hoy y nunca se ha modificado. Entonces, cuando llega un inmigrante irregular en Chile, ellos tienen el derecho
que nosotros, como te digo, no hemos modificado, y por eso esta ley la presentamos, de poder, por ejemplo, tener subsidios de arriendo, de tener prioridad en atención de los niños en la Junji, de tener prioridad en los consultorios. Entonces tú vas hoy día al norte de Chile, todos los jardines Junji están llenos de extranjeros ilegales, los chilenos no tienen opción de quedarse, entonces una mamá quiere trabajar y no tiene dónde dejar al niño hoy día porque tenemos situaciones como esa. Ahora nosotros no tenemos ningún problema con los regulares, los que han hecho su trámite, pero es muy extraño que en Chile tengamos casi 500.000 irregulares, que todavía no se regularizan y llevan años en Chile. Entonces es muy sospechoso que eso siga ocurriendo. Entonces, O sea, igual hay potencias como Estados Unidos que tienen una alta tasa de migración irregular, porque hay personas que entran con visa y entran regulares o entran Sí. irregulares, pero después se quedan y residen en el país. Y eso, o sea, es una realidad que no solo ocurre aquí en No, Chile, claro. ¿no? pero ¿cuál es el problema? Nosotros ¿Ya? tenemos una norma que es casi un llamado a decirle a los irregulares, oye, vengan, porque en Chile van a tener cosas que en su país no tienen. En Ok. Chile van a tener salud gratis, van a poder atender a los niños gratis de los consultorios, van a tener arriendos gratis, que los chilenos hoy día piden un montón, se reorganizan los comités para poder buscar los subsidios de arriendo que no les llegan. Entonces pasan cosas como esas que los chilenos se preguntan, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién tiene la prioridad? Igual hay como hay, hay derechos que son propios del ser humano, ¿no? Derechos humanos que tienen que ver también con la salud y con la educación, que yo lo veo diferente, y aquí a lo mejor vamos a discrepar un poquito, con a lo mejor un subsidio al arriendo, un subsidio a otras cosas, pero cuando hablamos de salud y educación, yo creo que debería ser un piso universal para todos. Sí, claro, pero el problema es que se nos está produciendo que ahí todos tenemos derecho, y yo comparto contigo, pero cuando tenemos a un chileno y a un irregular en la misma situación, ¿cómo yo le digo a una mamá chilena que no puede llevar a su niño a la Junji porque tenemos el 100% de la matrícula copada con extranjeros? Entonces, obvio, el chileno se siente con sus derechos vulnerados también. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dar señales de que en Chile, para poder entrar, se tiene que regularizar. Si yo, como te vuelvo a insistir, no hay ningún problema con los que se regularizan y tienen sus papeles al día. Pero en Chile no podemos tener 500.000 irregulares. Ya, eso Con- quería saber, si tenían cifras ya de Claro, cuánto. 500.000 irregulares que hoy día pasan años en Chile sin hacer los trámites porque saben que tienen los beneficios igual. Entonces, ese es el problema. Si ellos saben que no van a recibir beneficios en Chile por ser irregulares, obviamente van a pensarlo dos veces en venir, pero segundo, también van a pensarlo dos veces en no regularizarse. Nosotros queremos que la gente que venga a Chile se regularice, sepa quiénes son, dónde viven, en qué están, porque el problema que se nos está produciendo es que tenemos una frontera que no tiene, digamos, barrera, y por lo tanto entran y salen, y ahí se nos está produciendo, ¿cierto?, un hecho que tiene que ver mucho también con el crimen organizado. Ahora, la frontera es otro tema, que igual que finalmente se manifiesta en la consecuencia de detener inmigrantes irregulares. Ahora, como partido, porque tú perteneces a la Renovación Nacional, ¿han considerado, han abordado este tema de la frontera? Y yo después voy a retomar el tema de los inmigrantes irregulares. Sí, nosotros tenemos una serie de propuestas. Por ejemplo, en Chile, aunque la gente no lo crea, la gente a veces dice, da por hecho muchas cosas, pero en Chile, por ejemplo, no es ilegal entrar al país sin permiso. La gente dirá, pero ¿cómo? Es verdad, en Chile la ley dice que no es ilegal entrar a Chile sin permiso. Entonces nosotros presentamos una norma para que se declare ilegal entrar a Chile sin permiso. Y fíjate que está detenida porque en la Cámara de Diputados el presidente de la comisión son personas de izquierda que piensan que las fronteras no existen. Entonces tenemos esas definiciones desde el gobierno. Entonces mucha gente nos dice a nosotros, y ustedes que no hacen nada por el tema. Nosotros hoy día no gobernamos, nos gobierna gente que piensa que las fronteras no existen. Fíjate que el encargado de migraciones de hoy día del gobierno de Boric era el encargado de una organización que cuando Piñera echaba a las personas en aviones, él ponía recursos de amparo. Esa es la persona que tenemos encargada de migraciones. Él no cree en la expulsión de los inmigrantes ilegales. Entonces es muy difícil avanzar de esa manera. Por eso yo creo que Chile tiene que hacer un acuerdo general. Ok, el que quiere venir a vivir a Chile, ni un problema, con los brazos abiertos, pero el que no se regulariza nos produce una sospecha. Y obviamente tenemos el derecho de poder expulsar. Es que lo que pasa igual que la realidad de Chile del norte no es la misma realidad de Chile del sur. No, claro. Y eso a veces hace generalizar leyes, por ejemplo, pienso en los que viven entre el límite de Argentina y Chile y cruzan para abastecerse de un lado al otro Sí, y cruzan así nomás porque van y vienen. sí. Entonces, la realidad de nuestro país es tan dispar
que efectivamente ellos si cruzan solo para abastecerse también estarían cometiendo un hecho ilegal. No, porque están pero por teniendo- ejemplo, mira, yo he vivido años en Punta Arenas Ya. y cruzábamos para Punta Arenas, o sea, para Argentina, en un paso que se llama El Turbio, que quedaba Ya el en puro nombre. El Turbio se llama, Sí, imagínate. imagínense. Pero ahí tú pasas, y hay un punto de frontera, tú muestras tu carnet y vuelves, vas y Ya. vuelves. Entonces, pero esa es una situación muy distinta a eso voy, llegar sí. a Chile, ¿cierto? Con la intención de quedarse. Y mira, como te digo, nuestro problema es que la gente no se regulariza. Si nosotros supiéramos a qué vienen y dónde están, pudiéramos administrar a los Y extranjeros de generar mejor una manera. nueva autodenuncia como se hizo como una política para regularizar la migración. Te lo digo porque yo también viví fuera muchos años, viví 15, 16 años como inmigrante y a veces uno busca las opciones de estar, yo entré por paso habilitado, pero lograr la residencia, ¿no? Es difícil. No es algo, pero aquí, bueno, se permitió esto de la autodenuncia, se pueden también generar leyes de Sí, amnistía, claro. se pueden generar como diferentes paraguas como para decir, bueno, el que viene a trabajar y que entró ilegal, a lo mejor por X, Z, Y situación, puede hacerlo a través de esta nuevo salvavidas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, no, eso se ha hecho, se hizo Se ya. hizo hace unos se- años se atrás, hizo- que fue el tema de la autodenuncia, Sí, claro. que permitía que el que entró ilegal fuera y denunciara su ingreso al país de manera Sí. ilegal. Sí, como te digo, a nosotros nos parece sospechoso, como te digo, que hayan, a pesar de todas las facilidades, hayan todavía 500.000 personas que no se regularizan. Eso por lo menos raro. Entonces, Pero eso ya finalizó el tema de la autodenuncia, no es que sigue no, vigente. claro, se terminó. Y por eso te digo, nosotros creemos que hay que terminar básicamente con una mala señal, que es decir a los extranjeros que pueden ingresar a Chile. Primero, que no es ilegal ingresar a Chile sin permiso. Eso es un error de la legislación chilena. Yo no creo que los inmigrantes sepan eso, la verdad. Por eso te digo, ya. pero bueno, pero por eso te digo, o sea, un carabinero cualquiera o un militar quien ve ingresar a una persona, por eso no lo pueden detener, Ok, porque no es ilegal, a eso me refiero. O sea, ok. cuando Ya. tú entras a Chile caminando, un carabinero no te puede, oye, ¿usted qué está haciendo aquí? Si eso es ilegal. No es ilegal en Chile entrar. Entonces, eso es una primera cosa. Y segundo, terminar con beneficios, ¿cierto?, para los que son inmigrantes irregulares, en desmedro de lo que hoy día los chilenos están demandando. Y esto se nota más todavía, fíjate, con la necesidad económica que tenemos hoy día. Porque hoy día, evidente, lo acabamos de hablar, ¿cierto?, del déficit tremendo que tenemos en los ingresos. Y eso se nota más hoy día con 500.000 inmigrantes irregulares más. Y se podría generar con otro tipo de políticas, de generar cupos, de tener un cupo para Claro. extranjeros y un cupo para Claro, hay que nacionales. hacer algo que sea razonable o algo Exacto, medible. porque si no tampoco para ningún lado, digamos, sería justa la balanza. Mm. ¿Qué hora es ya? Oh, ya estamos, me está mirando. Bueno, me dicen que tenemos los últimos minutos, Frank. Ya. Este tema del proyecto, bueno, que termina con los beneficios extranjeros, ¿en qué trámite está? Ahora en la primera semana de mayo se va a empezar a tramitar en la Comisión de Gobierno Interior. Y ahí ya sigue Lo bueno que, mira, este proyecto se puede haber demorado mucho, pero hay conciencia en el Congreso de que no está bien lo que está pasando. Entonces, en la primera semana de mayo ya se empieza a tramitar. Hay otro proyecto que obliga en este caso al presidente a hacerse un examen, un test de drogas. Ah, sí. Hay muchos parlamentarios que están a favor respecto de esto. Quiero conocer tu opinión ya para ir finalizando. Sí. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros en el Congreso tenemos un reglamento que es distinto a una ley. Es un reglamento, ¿cierto?, que nos rige internamente y nosotros nos tenemos que hacer un examen de pelo. Lamentablemente a mí me va quedando poco cada vez. Por eso debe ser. Pero lo hacemos, tanto examen, claro. ¿ya? Lo hacemos 2 veces al año. ¿Ya? Y bueno, y hay algunos parlamentarios que no se lo han hecho, ellos han sido multados con todo lo que eso corresponde. Pero hoy día hay una ley que se está tramitando, que ya se aprobó en primer trámite, todavía le queda un poco de tiempo para poder ser aprobada en general, que en el fondo demanda de que todas las autoridades, desde el presidente para abajo hasta el concejal, se tenga que hacer ciertos exámenes cada cierto tiempo por cierta dependencia de droga. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? Es que nosotros evitemos lo que le pasó y le ha pasado a otros países, ¿cierto?, donde hay muchos políticos que están vinculados al narco por dependencia, por cohecho o por cualquier otra situación, por amenazas. También eso no se dice mucho, pero la verdad que nosotros tenemos denuncias también de algunos concejales, incluso alcaldes, que están siendo amenazados por el narco. Y en el fondo es evitar que el narco se nos instale dentro de las instituciones, porque es lo peor que nos puede pasar. Y además el presidente Boric tiene una norma especial
que nosotros aprobamos el año pasado para poder hacerse el examen antes del mes de junio. Eso se lo tiene que hacer, a pesar de que la ley todavía no se aprueba, pero nosotros ya aprobamos una norma especialmente para él, porque obviamente nosotros como Congreso lo hacemos permanentemente y nosotros creemos también que el presidente de la República lo tiene que hacer. Frank Sauerbaum con nosotros acá en Epicentro Regional. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Nos vamos a Pinto ahora. Se va a Pinto, Allá, muy así bien. que vamos a estar todo el día en Pinto en la mañana y después de la tarde en Chillán Viejo. Nosotros nos reencontramos el lunes en un nuevo capítulo de Epicentro Regional. Que estén bien. Chau, chau. Termina una nueva jornada